presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Bienvenidos a todos los que nos oyen a través de Radio C4, de la aplicación, de la página web radioc4.org o a través de Karina Guidi Missions aquí en Facebook y los demás grupos también que nos permiten entrar y compartir con ustedes la palabra de Dios. Este es un comentario expositor de Primera de Tesalonicenses que hemos empezado hace 2 días, lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 estamos haciendo este estudio para que usted lo pueda seguir y que usted pueda también allí poner su comentario, su pregunta, si así lo quiere puede hacerlo. Amén. Dios le bendiga. Ruth, Emily, Idalmi, Hernando, Silvia, Laura, los demás que se van conectando. Gracias Gladys, gracias a todos. Que el Señor les bendiga, les llene con el Espíritu Santo y que el Señor pueda traer esa esperanza, amén, a todos nosotros a través del estudio de esta carta, porque de eso se trató, amén, el motivo por el cual el Señor permite que esta carta pueda llegar a los tesalonicenses. Y aquí entonces escribe el apóstol Pablo, amén, por inspiración del Espíritu Santo. Gracias Esther. Y entonces de esta manera les llega la palabra de esperanza que en ese momento los tesalonicenses estaban necesitando tanto. Amén. Y creo que todos nosotros también siempre necesitamos una palabra de esperanza. Dice la palabra del Señor, hermanos, entonces todos, Dios te bendiga, Eduardo, Esther y los que más se van conectando. Lo bueno que lo pueden retroceder. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es la introducción, una salutación normalmente que eran hechas en las cartas, ¿verdad? Dios te bendiga desde España, Germán, gracias Juan, gracias José Ramírez, Dios te bendiga, gloria a Dios. Y tenemos aquí en este primer versículo, hermanos, esta salutación que ustedes van a ver, siempre está hablando de Dios el Padre y de Dios el Hijo, siempre, siempre. Y la palabra misma fue inspirada por el Espíritu Santo, gloria a Dios. Esta es una carta, Pablo, por supuesto, él estaba con Silas, estaba con Timoteo, una carta dirigida a los hermanos en la iglesia en Tesalónica. Se cree que esta es la primera epístola que fue escrita por Pablo, por lo tanto, se usa por primera vez en la historia este saludo a la iglesia del Señor Jesucristo. Este fue, digamos, la primera vez que se escribe una carta, por lo menos así se cree. Y esta es la primera vez entonces, al escribirse una carta a una iglesia, en el que se dirija a una iglesia de esta manera, y de esta manera es que el Espíritu Santo quiere que los hermanos se dirijan a las iglesias. Es decir, la iglesia de los tesalonicenses, pero escuche, que está en Dios. Hay muchas iglesias, cantidades de iglesias, pero no todas las iglesias, hermano Honorato, Hernando, mi mamita, Ivette, Carlos, gracias. No todas las iglesias están en Dios y en el Señor Jesucristo. Amén. Hay iglesias, hay muchas, de diferentes denominaciones, concilios, diferentes edificios, estructuras, nombres. Pero no necesariamente por el hecho de que sea una iglesia significa que sea una iglesia que está en el Señor, que está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el estar en Cristo Jesús significa que esa iglesia, esa congregación, Rosario, Manilo, Mercy, allí, Nicolás, significa que esa congregación está fundamentada en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esa es una iglesia. Escuche, una iglesia es aquella que tiene como fundamento de fundamentos Jesucristo y este crucificado. Dios te bendiga y Dios te bendiga Nina Wong, ¿ok? Y Gladys. Gloria a Dios, aleluya.
Entonces, esto tiene referencia al hecho de que Dios no puede dirigirse a la humanidad caída y pecaminosa, sino que solamente se dirige. El Señor, vamos a decir, escribe esta carta, ¿verdad? Pablo escribe esta carta, el Señor le da la palabra y ¿se dirige a quién con esta carta? Se dirige a su pueblo, se dirige a sus hijos, se dirige a aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Owen, Ruth, oh, gloria a Dios, Mariola. No se dirige el Señor a la humanidad caída. La humanidad caída ya tiene su respuesta, es la cruz de Cristo, y la humanidad caída tiene que encontrarse exclusivamente con Cristo en la cruz del Calvario. Dios te bendiga, Dora. Entonces aquí vemos cómo el Señor se dirige a sus propios hijos, oh, bendito sea su nombre, a través de una carta, gloria a Dios, pero es por medio de la sangre de Cristo que Dios puede dirigirse a nosotros, que nosotros podemos dirigirnos a Él. Y dice, gracia y paz, porque por la cruz de Cristo tenemos gracia y paz, a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Dios el Padre, ¿entiendes? Dios el Padre no puede dar nada al mundo si no es a través del Señor Jesucristo, y esto quiere decir a través de la sangre que Cristo vertió en la cruz, por supuesto, porque es el medio. Aquí nos presenta la fuente, que es Jesús, pero el medio, amén, es la cruz de Cristo. Y esto es algo que tiene que quedar muy recalcado, muy aprendido, muy metido en el espíritu y en el alma, hermanos, porque si en algún momento nosotros nos desviamos de esto, estamos yendo hacia las obras, y las obras no pueden darnos todas estas bendiciones y gracias que solamente vienen por este medio. Esta es la salutación, versículo 1 del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Dios te bendiga, Marigel Barrio. Lo bueno que lo pueden siempre retroceder. Rudy y los que están ahí, Ana, Griselda, gracias. Dios te bendiga, bienvenidos. Versículo 2. La acción de gracias siempre también era parte de las cartas mayormente. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo tenía una muy fuerte vida de oración. Es indiscutible eso. La oración fue la vida, era el ambiente, era el lugar en el cual Pablo se desarrollaba, ¿cierto? Y esto debe ser para nosotros también. Esto debe ser una pauta para ti y para mí, y una palabra que nos pueda animar a todos nosotros, en el que si no hay vida de oración, no estamos hablando orar de vez en cuando por los alimentos o así alguna oración esporádica, sino que estamos hablando que es el espíritu, amén, de oración. Es un espíritu de intercesión muchísimas veces. Te bendiga, Dayana, Guadalupe, Carmen, Esther, Yolanda, gracias, Dios te bendiga. Sino que tiene que ser una actitud nuestra, y nuestro ambiente día tras día debe ser uno de oración. Dios te bendiga, Isaí, José Manuel, gloria a Dios. Bueno, orar, hermano Germán, es hablar con Dios. Mire, yo le hablo al Señor como le hablaría a un amigo, Él es mi amigo, gloria a Dios. Entonces, yo le hablo de esa manera, allí, hermano Anel Moreno, de esa forma. Yo voy al Señor, digo, Padre, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Y empiezo a darle gracias. Empiezo a alabarle por quien Él es, por lo que Él ha hecho, gloria a Dios. Y entonces ahí en medio de todo eso hay súplicas, hay ruegos, hay intercesiones, hay pedidos, hay alabanza, hay adoración, hay agradecimiento nuevamente. Ven, uno le confía al Señor las cosas que están sucediendo en lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Entonces, esto es orar. A veces con palabras, a veces con gemidos indecibles, pero el Espíritu Santo sabe exactamente qué es lo que nosotros estamos queriendo transmitir. Ministerio Cristiano a los Pies de Jesús, desde Colombia, Dios te bendiga también. Nancy, gloria a Dios. Bueno, vamos a estar yendo a Colombia si Dios permite este año. Bueno, entonces ahora versículo 3 dice, sin cesar acordándonos delante del Dios y Padre nuestro, amén,
de la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor y la paciencia en la esperanza del Señor nuestro Jesucristo. Es decir, quiero que usted vea el énfasis en qué había estado fundamentada la iglesia de los tesalonicenses. Esto es, oh, bendito Señor, esto es bellísimo. Hay muchas iglesias en el mundo, como decía antes, pero muchas iglesias no están fundamentadas en el sacrificio de Cristo. El fundamento es la prosperidad, el fundamento es misticismo, mucho misticismo en la iglesia, cantidad de misticismo, supersticiones. Hay otros fundamentos, pero cuando el fundamento es la preciosa sangre de Cristo, de esa iglesia allí, de esa obra, entonces ve como el ojo del Señor, amén, el perfecto escrutinio del ojo de Dios, que no se separa de esa. ¿Por qué? Porque es su iglesia. Gloria a Dios. Jorge, Ruby, Dios te bendiga. Entonces, al ser la iglesia del Señor, una iglesia que ha sido levantada por el poder del Espíritu Santo, no ha sido por brazo humano, no ha sido por ingenio humano, no ha sido porque la denominación dijo, ay, en esa esquina nos falta una iglesia que tenga mi banderita también. No, 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 sino que fue levantada por el Señor mismo allí en Tesalónica. Y entonces, por supuesto que las oraciones de los santos deben ir a estas iglesias que han sido levantadas por el poder del Espíritu y cuya fe y fundamento es la cruz de Jesús. Dios te bendiga, Marta, Luis Marrero, Charles, Berta, Cecilia, gloria a Dios. Rafael, Salvador López. Vea, aquí vemos nosotros que lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz es lo que hace posible todas las cosas en nuestra vida. Dice, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Vea, Pablo está diciendo, todos, gloria a Dios, Argentina, gracias Gladys, gracias Carmen, gracias Marta y Olger. Todas las iglesias, es decir, toda la gente allí en Tesalónica, pero especialmente gente en otras iglesias, los de Galacia, los de Corinto, ¿verdad? Los de Éfeso, los de Roma aún, todos los creyentes en todos los alrededores conocían de la fe, de la fidelidad, de la fortaleza de los tesalonicenses. Esto es hermoso. Muchas veces están nuestras iglesias ahí y nadie las conoce, nadie sabe ni conoce de la fidelidad de ciertos creyentes en estos lugares. Por eso se refiere que Israel había rechazado a su Mesías. Israel había rechazado también a todos aquellos representantes del Evangelio del Señor Jesucristo. Pero Dios, aleluya, Él reconocía la fidelidad aquí de estos creyentes tesalonicenses y también otros creyentes, hermanos, hermanas en Cristo. Ellos se habían dado cuenta. ¿Por qué? Porque cuando hay alguien fiel, cuando hay alguien que vive para Dios, yo quiero que sepas que eso se observa, eso se ve, eso se hace notar tarde o temprano, se da evidencia. Amén. Aquel es alguien que sirve al Señor fielmente. No perfección, pero sí fielmente. Bendito Señor. Te bendiga Rosemary, Petra. Gracias Marta, Monsalvo y Arturo y los que se están conectando. Gracias, que el Señor les bendiga grandemente. Entonces, vemos que uno sabe, dice, sabiendo, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Ah? Y entonces, estos gentiles, porque eran gentiles, hermanos, eran tesalonicenses. Y los tesalonicenses, ¿qué sabían de Abraham? ¿Qué sabían de Moisés, de la ley, de los profetas? No sabían. Estas cosas las fueron aprendiendo de a poco. Amén. Gracias, hermano Salvador, por compartir en los grupos. Esto es esencial. Entonces, vea que los tesalonicenses, que eran gentiles, ellos realmente habían tomado su lugar. Habían hecho una elección. Pase lo que pase, nos acepten, no nos acepten, seamos o no perseguidos aquí en Tesalónica. Dios te bendiga, Stephanie y Ramón. De todas maneras, nosotros somos siervos del Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios.
Dice, por cuanto nuestro evangelio, vea qué lindo, con qué orgullo uno habla de nuestro evangelio. Ahora, cuando aquí Pablo dice nuestro evangelio, no está queriendo decir que el evangelio es que él tiene su evangelio o que tiene él su propio evangelio. No, lo dice de una manera así que te llena el alma y el corazón, porque nuestro evangelio es el evangelio de Cristo, es el verdadero evangelio, es el evangelio de la cruz de Cristo. Por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros con palabras solamente, dice. O sea, el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Si yo le preguntara a ustedes, hermanos, Dora, ¿cuál es el evangelio? Gracias. El evangelio es la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Eso es lo que tienen que responder. El evangelio es el nuevo pacto y el nuevo pacto ha sido ratificado en la preciosa sangre del Cordero. Norma Gómez. Entonces vea que dice, por cuanto nuestro evangelio no fue a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y con el Espíritu Santo. Aleluya, Edith. ¿Por qué? Porque está diciendo, les predicamos la palabra, pero también hubo poder manifestándose. Aleluya. Mira, si tú sientes la presencia del Señor como yo siento ahora, eso es poder de Dios. Hay poder de Dios en la palabra. El Espíritu Santo se mueve. El Espíritu Santo trae revelación, iluminación, entendimiento, inteligencia espiritual. Levanta los corazones, anima al que está decaído. Todas estas son manifestaciones también del Espíritu Santo. También recibe el bautismo con el Espíritu Santo, comienza a hablar en otras lenguas, un cuerpo es sanado, una vida es libertada, una mente de esa cautividad es libre. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Lupe. Entonces, las manifestaciones del Espíritu Santo, hay una predicación que tengo por ahí en YouTube, búsquela, Karina Guidi, manifestaciones del Espíritu. Entonces, son muchas las manifestaciones del Espíritu. No es solamente el que se cayó al suelo o el que rodó por... hay otras cosas que también son manifestaciones del Espíritu, hermano. La palabra llega al corazón, la persona se arrepiente, hay convicción, aleluya, es animado, es fortalecido. Gloria a Jesús. Entonces dice, también con poder y con el Espíritu Santo. Entonces aquí el apóstol está diciendo dónde es que reside el poder. El poder es inherente a la persona del Espíritu Santo. Dice, y cuando reciban el Espíritu Santo, dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu, cuando venga, aleluya, sobre tu vida, haga morada en ti y tú seas lleno del Espíritu Santo. Dice, y en gran certidumbre, ¿ok? O sea, la certidumbre de que esa palabra es el evangelio definitivamente, por lo tanto, yo puedo creerlo y puedo también disfrutar de todas sus manifestaciones. Como sabéis cuáles fuimos con vosotros por amor de vosotros, Pablo y todos sus asociados, los que estaban con él, Silas, Timoteo, los demás, ¿verdad? Ellos fueron ejemplos vivos de lo que es vivir para el Señor, de lo que el evangelio puede hacer en la vida de una persona. Mire, lo que el evangelio hizo, yo creo que el producto más grande que haya dado el evangelio tuvo que haber sido el apóstol Pablo, definitivamente. Alguien que asolaba la iglesia, que perseguía la iglesia, que mandaba matar a los hermanos, que fueran puestos en prisiones, ¿cierto? Y que entonces de esta manera tan gloriosa, poderosa, aleluya, bendito él fue separado desde antes de nacer, en el vientre de la madre, él ni siquiera lo sabía, pero gloria a Dios que en el momento cuando el evangelio llega a su vida, en el momento cuando él tiene esa visión, y el Señor le habla, él se convierte, hay un nuevo nacimiento. Entonces, aquí dice, yo soy ejemplo vivo de lo que puede hacer el evangelio, de estas manifestaciones de poder de las cuales les estamos hablando. La conversión del alma, hermano, no hay nada más grande. Uno puede recibir una sanidad y es una manifestación del Espíritu, gloria a Dios, ser libertado, pero la salvación misma, el nuevo nacimiento, hermano Félix, Leti, Evelyn, es lo más grande que pueda suceder en la vida de un ser humano. Porque puede recibir sanidad real. Realmente una persona que no conoce al Señor puede recibir una sanidad. Sí, claro. El Señor sanó a incontables.
Sin embargo, no le siguieron, no le adoraron, algunos ni siquiera le agradecieron. Pero cuando una persona nace de nuevo, esa es la verdadera transformación y la verdadera manifestación de poder que nosotros queremos ver en las iglesias. Yo quiero ver almas salvas. Estamos en tiempos muy, muy difíciles en el que las personas van a un culto, sí, indiferentemente, pero recibir a Jesús como Señor y Salvador, esa valentía no está. Llegan hasta un límite. Y acá dice, hay salvación. Este evangelio salva, sana, liberta, bautiza con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dice, y vosotros, dice, fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor. Es decir, vieron nuestro ejemplo, y nos siguieron a nosotros. Yo siempre digo esto, hermanos. No hay ningún problema y no tiene nada de malo seguir a un predicador. Pablo dice, a Pablo aquí lo está diciendo, ustedes se convirtieron en imitadores nuestros. Y en otra oportunidad él dice, me pueden seguir a mí, imítenme a mí conforme yo imito a Cristo, síganme a mí conforme yo sigo a Cristo. Entonces, no tiene nada de malo que se sigan a ciertos predicadores, como un ejemplo, siempre y cuando estos predicadores estén siguiendo a Cristo. Amén. Entonces no hay problema con eso. Si tú sigues al predicador, si tú sigues a aquel ministro, pastor, equivocado, no te va a llevar a Jesús. No te va a llevar a la vida plena del Espíritu. No te va a dirigir hacia ese lugar, sino que te va a dirigir a otro lugar. Entonces dice, recibiendo la palabra con mucha tribulación, dice, con gozo del Espíritu. Tribulación, gozo. Tribulación, gozo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Esto es real. El creyente en Cristo Jesús puede estar perseguido, puede estar atribulado, pero no está vencido. Puede estar atribulado y aún puede estar el gozo del Señor, porque el gozo del Señor justamente obra esta fortaleza, ¿verdad?, que viene de la salvación, porque el gozo procede de la salvación en Cristo Jesús, y entonces de allí el Espíritu Santo va trayendo de la cruz de Cristo fortaleza. El gozo, mi fortaleza es. Oh, bendito Señor, aleluya, aleluya. Yo siento que la fortaleza, el Espíritu Santo la está ministrando en este mismo momento a todos ustedes, en el nombre de Jesús, aleluya. Y tú dices, bueno, fortaleza, necesito dinero, necesito un carro. Tú necesitas fortaleza, aleluya, porque entonces tú eres animado, porque entonces tú empiezas a ver las cosas como el Señor la ve, porque el Señor te levanta, porque el Señor te da energía, te da vitalidad para salir, para trabajar, para poder hacer todas las cosas que el Señor, para poder ver lo que el Señor tiene para tu vida allí adelante. Dice, recibiendo la palabra con mucha tribulación, pero también con este gozo del Espíritu Santo, indica la oposición en la cual estaban viviendo los tesalonicenses. El Señor lo sabe y lo conoce todo. El Señor sabía que los tesalonicenses estaban pasando por persecución, que estaban siendo oprimidos allí en Tesalónica. Las familias oprimidas, la persecución, hermanos, puede grandemente desanimar a un creyente. Puede tal vez hasta recluir a un creyente. El Señor aquí estaba dándole estas palabras de esperanza, porque vea que la persecución era algo, una opresión constante. Había que vivir con esto día a día. Yo les doy estos ejemplos para que entiendan. Si, por ejemplo, una familia estaba alquilando una casa y el dueño de la casa no era creyente, pero la familia se había convertido al Señor. Cuando el dueño se enteraba que ahora estos son cristianos, los sacaba fuera de la propiedad, los echaba, tenían que buscar otra. Los niños no eran aceptados en las escuelas, los niños eran rechazados, sí, bullied. Pasaban muchas experiencias muy, muy duras los creyentes, los judíos, tremendo en Jerusalén, pero también los gentiles, ¿cierto? Entonces, imagínense que, bueno, los judíos porque son judíos, y entonces ellos conocían de la ley, de Abraham, de los profetas, pero estos gentiles, para ellos el evangelio era algo completamente ajeno
a su vida, a su historia, a su cultura, a sus tradiciones. Y ellos dejaron todo, absolutamente todo, para ahora seguir el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Vea qué elección tan firme que habían hecho estos gentiles allí en Tesalónica. Dice, de esta manera, versículo 7, capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, hermanos, Emilia, gracias. De esta manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Vea qué cosa más linda que se pueda decir de una iglesia, ¿no le parece? Que en esa iglesia, que esos hermanitos allí en Tesalónica fueron de ejemplo a todo Macedonia. Todos los lugares hablaban de los creyentes allí en Tesalónica. Dios te bendiga, Sor Contreras y Marvin, gloria a Dios. Fueron testimonios del gozo del Señor a pesar de la persecución. Por eso está diciendo tribulación y gozo, tribulación y gozo. Ellos supieron manejar la tribulación debido a la persecución, a la oposición tan fuerte, a estar tan oprimidos, pero eso no les quitó el gozo. ¿Por qué hoy en día los creyentes modernos el gozo se va ante cualquier percance? Dice, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha extendido. ¡Oh, lo vaya a gloria a Dios! La fe extendida, hermano, mire, tenemos que aprender. No, hermano, dígame, estamos muy atrasados, ¿no le parece a usted? Ahora por la situación de la pandemia, mire lo que ha sucedido, ya la fe de muchos ha menguado. Ya la iglesia, muchos no quieren ir. Ya servir y no, hay que estar en contacto. Hay temores, hay miedos, hay muchas cosas, más allá de que me tenga que cuidar o no, pero hay temores. Y ahí es donde el Señor quiere llegar. Vea que tenían motivo para temer, pero claro que sí, tenían motivo para temer por sus propias vidas, sus hijos, su familia. Imagínense el padre de esa casa, ¿a dónde va el niño? No, que no salga solo, que no salga solo. Vamos juntos todos. Había un cuidado constante en estas familias, ¿verdad?, por la persecución y que pudieran ellos, ¿verdad?, identificarlos como creyentes. Dios te bendiga, hermano Jorge. Entonces, vemos como la palabra del Señor había sido divulgada por los tesalonicenses y quiere decir que el testimonio de los tesalonicenses en su fidelidad y que pudieran mantener el gozo en el medio de la tribulación, del fuego de la prueba, esto había sido conocido. La fe de ellos se extendió. Oh, bendito Dios. Oh, hermano, esto es hermoso. Yo quiero que mi fe se extienda, hermanos. Oh, gloria a Dios. Yo quiero que se hable de mi fe. Dice, no, que se hable de qué, del templo grande, que se hable de cuántas obras hacemos. No, hermano, que se hable en todo lugar de tu fe. ¿No quieres eso? Que se conozca en todo lugar de tu fe. Que tu fe pueda ser extendida. Bendito sea el nombre del Señor. Esto me parece fantástico. Yo quiero esto para la iglesia de Cristo Jesús. Gracias, hermanos de Argentina, John. Gracias, amén, amén. Sí, ¿verdad, Dalmis? Señor, extiende nuestra fe. Oh, gloria, gloria, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de la cruz había transformado la vida realmente de los tesalonicenses. No era un cambio superficial, era un cambio profundo en la vida y en el corazón. Y como ellos tenían la fe puesta en Jesucristo, crucificado, y entonces la fe de ellos se extendía. Y se extendía, oh, gloria a Dios, y ahora conozco a Cristo como mi intercesor, y se extiende la fe. Y cada vez que conocemos algo más sobre la persona de Cristo, más se extiende nuestra fe, oh, gloria sea el nombre de Dios. Entonces dice, sino que en todo lugar vuestra fe para con Dios se ha extendido. Entonces, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. De modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Es decir, el testimonio de ustedes, tesalonicenses, lo ha dicho todo. Oh, ¿verdad que tú quieres también ser así un poco como los tesalonicenses?
¿No quieres esto tú también para tu país, para tu iglesia, donde sea que te reúnes, hermanito? ¿Qué significa? Como los tesalonicenses estaban predicando y creyendo la verdadera doctrina, Pablo no les está diciendo, no, tenemos que ir y volver a predicarles lo mismo, porque ahora como los Gálatas están metidos en otra cosa, y que otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. No era ese el problema con los tesalonicenses. No. No había problema de doctrina con los tesalonicenses. Ellos estaban creyendo y manteniéndose en la doctrina verdadera. Ellos se estaban adhiriendo día con día en el evangelio que Pablo originalmente les predicó, que es la palabra de la cruz. Dice, porque ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El fruto espiritual de los tesalonicenses daba testimonio al carácter de los obreros. Amén. Todos los que estuvieran trabajando en la obra. Y toda idolatría, todos estos dioses paganos que antiguamente los tesalonicenses adoraban. Recuerde, Pablo también cuando entraba a Atenas y veía todos los ídolos allí en fila, altares para cada uno de ellos, y ve un altar ahí, dice, para el Dios no conocido, dice, de ese es el que yo vengo a hablarles. Gloria a Dios, Alaska. ¿Sabe qué? Mire, nos siguen desde Alaska y después Tierra de Fuego, Argentina, que es el fin del mundo allí, bien al sur. Gloria al Señor. Ahí se va extendiendo la fe, hermanos. Se está extendiendo nuestra fe del norte al sur. Gloria a Dios. La palabra de la cruz. Qué lindo. Ay, me gustó. Quedó un versito ahí. Del norte al sur, la palabra de la cruz. Mire, anótelo. Gloria a Jesús. Vea. Porque entonces dice que ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos, el fruto, ¿verdad? Los tesalonicenses pueden ratificar, dar testimonio del fruto que ha habido en ellos gracias a que Pablo, sus asociados, llegaron a ellos con esta palabra, con la palabra que de verdad liberta, que de verdad cambia y que de verdad transforma. Y es testimonio de que esto realmente sucedió, hermana Susana, porque los tesalonicenses estaban perseverando. Gloria a Dios. Y esperar a su Hijo de los cielos. Amén. Dice, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Quien nos libra, gracias María, quien nos libra de la ira. Oh, gloria a Dios. Tuvieron que salir de todos estos ídolos. Ellos salieron de toda la idolatría, de toda la superstición, para servir a uno, para adorar a uno solo. Oh, Jesús poderoso. Y luego aquí dice, quien nos libró, Jesús nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es esta ira venidera, hermanos? Bueno, significa que cuando Jesús venga, ahí se va a empezar a separar todo. Y la ira del Señor comenzará con, por supuesto, el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia es quitada, y entonces comienza eventualmente un periodo, el periodo de la gran tribulación. Pero todo esto culmina, por supuesto, en este juicio. Entonces hay un juicio, la ira venidera, amén, que por supuesto desemboca todo en el gran trono blanco de justicia, en el lago de fuego que arde con azufre. El Señor nos ha libertado de la ira venidera. Y esto ha sido no por tus obras, no ha sido por alguna iglesia, por algún pastor. Esto fue por la cruz de Cristo. Porque finalmente el juicio vendrá. Dice ahora el capítulo 2. Capítulo 2, primera de Tesalonicenses. Porque, hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros, aquí entonces Pablo está exponiendo su defensa, una defensa que se justificaba, ¿no?, de su ministerio personal, y él está hablando de su amor, ¿verdad?, por la obra, de su amor a la verdad, de su amor al evangelio. Dice, sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue vana, es decir, cuando ellos fueron
a ese lugar de trabajo, ese lugar ministerial, a ese campo misionero, vamos a decir. No fue, Dios te bendiga Guatemala, Petronila, no fue en vano, dio fruto, dio resultado. Y queremos que el Señor pueda darnos esto mismo a nosotros, que cuando nosotros vamos a ciertos lugares, haya un fruto, haya allí algo que quede, ¿verdad?, de parte del Señor. Dice, sino que habiendo padecido antes y habiendo sido afrentados en Filipos, como sabéis, se requieren motivos muy, muy grandes para que los hombres sigan un verdadero y, por lo tanto, costoso ministerio del Evangelio. Dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios con gran combate. Mire, tenían que viajar por mar, habían gastos, pasaban todo tipo de vicisitudes, Pablo y sus asociados, para poder llevarles el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero entonces vale la pena porque hay fruto, porque el triunfo del Evangelio depende exclusivamente del mejor esfuerzo y el vencimiento de la oposición más terrible que pueda uno experimentar, porque nuestra exhortación, nuestra palabra, dice Pablo, no fue de error. No fue una palabra así para tratar de envolverlos, para tratar de cautivarlos con artimañas, con palabras seductoras, con filosofías y todo esto. No. Sino que, y tampoco con inmundicia, tampoco fueron con otros motivos. O sea, Pablo está diciendo, el motivo por el cual fuimos no fue por nuestra propia conveniencia, no fue para ganar algo, no fue para quitarles algo, no, fue puro amor. Aleluya, oh, gloria a Dios, gloria a Dios. No fue ni inmundicia ni por engaño. No estaban tratando de sacarle algo a estos tesalonicenses. Y esto es el motivo por el cual muchos predican, si se podría decir, Dios te bendiga Janet, que hacen estas cosas para ver qué le pueden sacar a estos cristianos, que van para tal lugar para ver qué le pueden sacar, pero no con el propósito de dar, hermano. Cuando uno hace la obra para el Señor, uno va a los lugares a predicar, lo que tú tienes que pensar es en ¿qué voy a dar? Que el Señor me dé a mí para poder dar, no que me van a dar a mí. ¿Qué vas a dar tú? Aleluya. Y que haya fruto evidente y que ese fruto permanezca en estos lugares. Dice el versículo 4, sino según fuimos aprobados de Dios, es decir, separados por Dios, llamados por Dios, para que se nos encargara el Evangelio. Vea qué encomienda, hermanos. Se nos ha encargado, hermanos, se nos ha encomendado el Evangelio. Esto es algo mucho más de lo que podemos nosotros imaginar. Esta es la encomienda más importante que un ser humano pueda recibir de cualquiera, porque esto es de Dios mismo. Y mayor a Dios no hay nadie. Alguien puede encomendarte a ti, a tu jefe, te puede encomendar un trabajo y tú vas y lo haces fielmente, pero que Dios te entregue, te encomiende un trabajo tal que es la predicación. Esto, hermano, mire, nos tiene que poner a temblar porque esto es lo más grande que el Señor pueda darnos a todos nosotros. Dice, si no, según fuimos aprobados de Dios para que se nos encargara el Evangelio, amén. Ellos habían superado las pruebas, los inconvenientes, amén, y el Señor les había aprobado. Así hablamos no como los que agradan a los hombres. Vea esto. Ay, tremenda esa palabra. Les estamos diciendo todo esto no para agradar a los hombres. No. Sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Este es el escrutinio constante y la omnisciencia, el poder soberano del Señor. El Señor sabe exactamente si tu deseo es agradar a los hombres o agradar a Dios. Anoche yo estuve hablando de eso aquí en la iglesia. Yo espero que usted pueda ver esa predicación. Yo me imagino que está ahí en Carnegie Missions, ¿ok? Que se tituló Hacedlo de corazón.
hacedlo de corazón. Allí, por favor, véalo cuando tenga tiempo, dice. Versículo 5, porque nunca fuimos lisonjeros en la palabra, como sabéis, ni con pretexto de avaricia. Dios es testigo, ¿verdad? Lisonjeros. Una persona lisonjera es una persona que en realidad está tratando de agradarte, te dice encomios, Dios te bendiga Abraham, de tratar de ganarte para poder sacar algún tipo de provecho, de que te dice esto y aquello, ay, gran sierva del Altísimo, y después viene, como en Argentina dice, el mangazo. Pablo no estaba en eso. No, claro que no. Ni Pablo ni sus asociados estaban en ese tipo de negocio. Claro que no. El deseo era la edificación de las almas para Cristo Jesús. Dios te bendiga, hermano. Jesús mora allí. Gloria a Dios. Ni avaricia, no había deseo, no había ganancia deshonesta en los corazones. No había un intento de alcanzar intereses propios, personales, por medio, ¿verdad?, de el trabajo ministerial en este caso. No. Había sinceridad y amor en el corazón. A ver. Ay, bendito Señor. Vea, dice versículo 6, ni buscamos de los hombres gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga, como apóstoles de Cristo. Es decir, como predicadores del Evangelio, muy bien podríamos nosotros pedir, y sería justo, una remuneración, una compensación económica, porque ellos estaban dedicados exclusivamente a la obra del Señor. Sin embargo, no queremos serle de carga a ustedes, ¿verdad? Aunque si lo hubieran hecho, hubiera estado bien, hubiera sido correcto. Dios te bendiga, Ari. ¿Ah? Entonces, vea, se refiere a la conducta que ellos tenían. Ellos no estaban tratando de extraer algo, como yo le digo, trasquiladores de ovejas. Ellos no estaban tratando de hacer esto con los tesalonicenses. No. Sino que ellos lo que querían era que los tesalonicenses fueran fortalecidos en el gozo y que alabaran a Dios. Como apóstoles de Cristo, ellos pudieron exigir ciertas cosas perfectamente. Ellos pudieron pedir que sus gastos les fueran cubiertos. Sin embargo, no dijeron nada, no lo hicieron. Lo dejó eso a criterio de los hermanos, si les querían dar o no les querían dar. Dice, sino que fuimos suaves, fuimos tiernos en medio vuestro, como aquel que cría con ternura, con amor a sus hijos. Ellos se dirigieron hacia estos tesalonicenses como si fueran sus hijitos. Aleluya. ¿Verdad que el papá al hijo no está? Mira, te preparé el almuerzo, te hice esto, te hice aquello, ahora tú me tienes que dar a mí. ¿Verdad que no es así? Uno como padre hace las cosas a nuestros hijitos, por interés, ¿verdad que no? De la misma manera era Pablo y sus asociados, y de la misma manera debemos ser nosotros. Dios te bendiga, Olga, Dios te bendiga, Ramón. Amén. Entonces acá dice, hermanitos, dice, tan amadores de vosotros que quisiéramos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias almas, porque nos erais muy amados. Ah, bendito Dios. Siento la presencia del Señor tan fuerte, hermanos. ¿Dónde están los predicadores que entregan su propia alma? Yo sé que hay. Oh, yo sé que hay, claro que sí, siempre han habido, si no, no tendríamos el Evangelio hoy en día. Están aquellos que entregan el Evangelio y dicen, no solamente les queremos entregar al Señor, no solamente les quiero entregar el Evangelio, no solamente les quiero entregar la palabra, sino mi propia alma. Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién tiene este sentir, hermanos, hoy en día?
Mire, yo voy a predicar a lugares y no se ve a los pastores queriendo entregar el alma. Se ve algo religioso, estructurado, como si fuera que hay que cumplir un ritual. Oh, bendito Señor. No se pasa tiempo, poco o nada con las personas. Pasar tiempo con las almas. Francisca, Juan, Guadalupe, Carlitos, Gladys, gracias. Gloria sea el nombre del Señor. Te doy gracias, Señor. Nuestras propias almas, dice, porque nos erais muy amados. Quiere decir, porque para nosotros, ustedes son muy queridos. Aleluya. Porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día, por no ser gravosos carga a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Hermano, compare esto con los predicadores modernos. Compare, solamente compare. Hermanos, por favor, muchos de los predicadores que son seguidos hoy desaparecen al lado de estos predicadores en la iglesia del primer siglo. Probablemente se refiere al conjunto de predicar el evangelio, también de reparar tiendas, ¿verdad? Las carpas, para poder tener un apoyo económico. Si los hermanos dieran lo que el Señor quiere que den, hay algunos trabajitos y hay algunas cosas que no sería necesario hacerlas. Gloria a Dios que las hacemos, ¿verdad? Para no ser gravosos. Pablo, él, ¿qué hacía? Él reparaba carpas. Aquí, por ejemplo, hacemos garage sale. Yo ya empecé hace 2 semanas a juntar cosas, a llenar mi camioneta de cosas, traer cosas, buscar cosas. Entonces, Dios te bendiga, Vinicio. Y esa venta de garage, ahora ahí este salón de aquí ya tiene muchísimas cosas que hay que empezar hoy mismo a acomodar, ¿verdad? Entonces, buscamos otras formas de sustento para la iglesia del Señor y para la obra misionera y para poder atender las necesidades. Amén. Bueno, porque ya, hermanos, os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, cuán abnegadamente habían estado ellos trabajando para la obra del Señor Jesús, para el Evangelio. Está diciendo, dice que trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. No les estamos exigiendo. Deberían, pero no les estamos exigiendo apoyo económico. Dios te bendiga, John Frank y Carlos Araujo. Dios te bendiga. Dice, vosotros sois testigos y Dios de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros que creísteis. No está hablando de perfección, está hablando de que el estilo de vida que llevaban estos hermanos, ¿verdad?, delante de los tesalonicenses, ¿ok? Entonces dice, ustedes son testigos de todo esto. Amén. Dice, así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, como el Padre a sus hijos. Anteriormente él da la alusión de una madre con sus hijos y ahora un padre con sus hijos. De esta manera es que se busca de hacer la obra ministerial. La consolación, hay muy poca consolación, amén, en cuanto al ministerio dentro de los pastores y predicadores modernos, ¿verdad? Muy poco de eso, muy poco. Y esto está en falta en los ministerios modernos, hermanos. Esto corresponde al trato con los tesalonicenses, ¿verdad? Que habían amonestaciones, habían correcciones, habían exhortaciones, pero como un padre a un hijo. Una cosa es corregir y mandar a todo el mundo al infierno, esos ministerios, esas predicaciones de condenación, y otra cosa es exhortar en el amor, como de un papá a un hijo o una madre a sus hijos. Dios te bendiga. Amén. Oh, gloria a Dios. Gracias, Colombia. Jason, Dios te bendiga. Gloria a Jesús. Dice, y os exhortábamos, dice,
que anduvierais como es digno de Dios, ¿verdad? La vida diaria, la manera en la cual nosotros ordenamos nuestros pasos diariamente, que sea como para el Señor, con la fe puesta en la cruz de Cristo, ¿verdad? Porque es el Señor el que nos ha llamado a entrar a su reino y a su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Exhortación en amor. Y esto es lo que tiene aquí esta carta a los tesalonicenses. Ay, hermano, qué lindo. Oh, bendito Señor. Gracias, hermano Roberto, desde el norte de México. Gracias, María Guadalupe. Gracias por a todos los que se han conectado, a todos los hermanos allí a través de Radio C4. Que el Señor les guarde, les levante en el nombre de Jesús. Mañana seguimos con un tema libre. Mañana y entonces también el viernes tenemos otro estudio, continuamos aquí con esto. Amén, amén. Gracias, Jesús y María José Reyes. Que el Señor les bendiga a todos. Gracias, gracias por el apoyo. La verdad, ustedes son el motivo por el cual hago lo que hago. Gloria a Jesús. Gracias, Flor. Gracias, Leti.